¿Sientes que nada te sale bien? ¿Que nadie te escucha? ¿Que hagas lo que hagas nunca es suficiente? ¿Sientes que das demasiado y aún así se aprovechan de ti? ¿Que hay un vacío que no se llena con nada? ¿Cansancio, confusión, como si caminaras sin mapa? La cabeza no para, y eso no aparece porque sí. Son voces internas que aprendiste a escuchar para sobrevivir. Mi trabajo es ayudarte a descubrir de dónde vienen, para que dejen de dirigir tu vida en automático, sin que te des cuenta. Si algo de esto resuena contigo, entra ahora a seryoga.org/arquetipos y empieza a mirarte con más claridad. ¿Sientes ansiedad, culpa o tensión cuando hablas de dinero? ¿Te cuesta recibir, cobrar o sostener la abundancia? ¿Y si tu relación con el dinero no tuviera nada que ver con números, sino con patrones internos? El dinero no es el problema. El problema es la historia que aprendiste a contar sobre él. Hoy vamos a hablar de un tema que toca fibras muy profundas, tu relación con el dinero. Te damos la bienvenida y comenzamos. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. El dinero es energía, definitivamente. Pero también es un símbolo muy potente. Sí. Seguridad, valor, poder, miedo, merecimiento. Por eso, activa memorias familiares, culturales y personales con muchísima fuerza. No nos relacionamos con el dinero desde el presente, sino desde lo que vimos, escuchamos y vivimos desde pequeñitos. Y ahí, sin darnos cuenta, entran en escena, pues, ¿quién más que nuestros amados arquetipos vitales universales? Cuando tomas conciencia de tus arquetipos, el dinero deja de ser un enemigo o un salvador y se convierte en un bello espejo honesto de cómo te valoras y te sostienes en la vida. Es un punto bien importante de entender. El cómo aprender a sostenernos en la vida tiene que ver con el dinero, con lo que creamos, con lo que generamos y cómo administramos también ese recurso. Al final es que si lo vemos como tal, como un recurso, tiene que ver desde luego con una parte energética y más. Hoy en día creo que está muy claro porque ya, la verdad, ¿cuándo ves dinero? Se ha desmaterializado, o sea, el billete, digamos, el papel moneda, y sigue existiendo. El billete, y ya estábamos hablando de un símbolo, porque ni siquiera era todavía la moneda. Cuando en su momento se creó, se acuñó una moneda, era de un material, plata, claro, y eso era lo que valía a su peso. Después, pues ya fue conceptualizándose y se fue, pero ya hoy en día, literal, creo que nosotros pasamos 2 años sin tener nada de efectivo. O sea, ya todo son operaciones intangibles. Ya se desmaterializó, ya podemos entender desde esa concepción, pero va mucho más allá del ser energía el que no toques una moneda. Y por loco que se escuche, fíjate que ahora que lo estás poniendo así como muchas generaciones de jovencitos hoy día no saben lo que es un cassette o un CD o un Walkman. No, y tú si estás... Y menos la cinta, el 8-track. En mi generación si naciste entre los 70s, los 80s, pues sabes de lo que estoy hablando. Y por supuesto antes también. ¿Por qué? Porque fuiste creciendo con eso, con el videocassette, con la casetera. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Hoy día las generaciones jóvenes están aprendiendo a pagar, por ejemplo, con el teléfono o con el teléfono celular, con el móvil.
Ya inclusive las tarjetas están casi en desuso. Muchas de ellas. Ya muchas veces yo he tenido problemas de que ya llego a la caja del súper y como ya nada más pagaba con el teléfono sin batería. Nos pasó en México el reloj ahora. sin batería. Y ahora, ¿cómo pago con la tarjeta si no me sé mi número, mi PIN? Claro, o llegar a México y a diferencia todavía aquí ya hay ciertas tecnologías que aplican prácticamente el pagar sin contacto prácticamente de una tarjeta o de algo. ¿Qué tal el video que vimos ayer de unas personas en China que ya pagan con la mano? O sea, lee sus huellas. Su huella de la palma de la mano y pagan con la mano. Ya ni siquiera necesitan el teléfono. Qué símbolo tan interesante, la mano, el recibir, el dinero. Y aquí lo estamos viendo desde esta visión energética. Y por lo tanto, si estamos hablando de energía y de ese símbolo y de ese peso y de toda esa seguridad y todo lo que conlleva dentro de nosotros, también tiene un juego con esas energías que están vivas dentro de nosotros, que por favor, Edgar, háblanos de estos 5 arquetipos vitales, universales, y no me voy a cansar de decirlo, son vitales porque nos ayudan a sobrevivir, o sea, son necesarios. Generalmente oímos la víctima y ¡ay, qué horror! Y bueno, no digamos la prostituta que causa cortocircuito con mucha gente o el saboteador, pero son vitales y son universales porque no hay nadie en la faz de esta tierra que sea humano, que no tenga estas 5 energías activas, vivas dentro de su psique. Correcto. Y que tengan un impacto en toda su vida, en su día a día. Y aquí es la parte interesante cuando entendemos que si aprendemos a relacionarnos con estas energías, es aprender a relacionarnos mejor con nosotros mismos. Totalmente. También quisiera ponerlo de esta manera, aprender a relacionarnos mejor con el dinero. Yo te invito a que comiences a cuestionarte cuál es tu relación con el dinero. Y si quieres mejorar tu relación con el dinero, pues comienza desde esta toma de conciencia. Mejorar tu relación contigo, claro. Desde la visión de los 5 arquetipos, vamos a tener, por ejemplo, el niño en sombra. Tiene mucho miedo a quedarse sin nada. Tiene miedo a la dependencia. Muchas veces puede ser muy impulsivo, evadir o no tener conciencia del dinero. Muchas veces cuando somos pequeñitos, si no nos enseñaron el valor del dinero o cómo se obtiene, o sea, el trabajo que implica y demás, pues tenemos poca educación y cultura sobre ese recurso. Pero entendiendo desde la energía y la perspectiva de un niño, y si nos vamos a nuestras primeras etapas, para sobrevivir dependemos. Un niño no es independiente. Sí, un pero niño necesita... Aquí un punto muy importante es entender que hay una educación. O sea, la relación del dinero sí tiene que ver cómo te educaron con este tipo de energía, con este tipo de recurso. ¿Qué quiero decir? Si de pequeñito, en sombra, por ejemplo, lo que tú recibías eran mensajes de no es suficiente o no hay, o de carencia, pues eso va a estar ahí. Esa es parte de tus inicios de relación con este recurso. Puedes tener siempre miedo a quedarte sin dinero, aunque nunca te hayas quedado sin dinero. O si creías que era inagotable, o sea, siempre va a haber, pues la realidad es... No llega solo. Claro, puede ser una fuente inagotable siempre y cuando esté acompañada de trabajo, de esfuerzo, de formas de generarlo. O sea, tienes que entender que es un intercambio energético. Claro. Sí es importante entender que en sombra va a haber mucho miedo. Va a haber mucho miedo en todos los sentidos hacia este recurso. Te invito a que lo explores, te invito a que trates de recordar qué escuchabas en referencia al dinero. Muchas veces pudiste haber escuchado que el dinero es malo, o en nuestra familia, por ejemplo, el dinero siempre trajo tristezas o trajo historias tremendas de humillación o trajo
una terrible situación familiar, en fin, muchas veces vienen acompañadas de estos hechizos, de estas maldiciones, por así decirlo, en historias. La gran ventaja que como tiene que ver con creencias, las creencias recuerda que sí se pueden transformar. Totalmente. Y desde la conciencia, o sea, desde la luz. Y sin culpar, ¿no? Como tú dices, no se trata de culpar a nadie, se trata de entenderlo para poderlo transformar desde ahí. Desde esa luz, claro, lo comprendo, entiendo, y una vez más, recuerden las referencias, los marcos, las épocas, los tiempos y demás. Y por eso, en luz, por lo general, el niño sí va a tener una confianza muy básica y elemental en el tema de la vida, de la apertura a recibir y entender que es un recurso natural. Es muy bello cuando te abres a la confianza del niño, esta confianza que te digo que es muy natural, que tú puedes entender que al día siguiente va a salir el sol. No tienes que estar angustiado por si sale o no sale. Por si va a salir el sol o no. Es un poco por ahí, es conectar con esta confianza genuina del niño, de la niña interior. Tiene que ver con la vida misma y limpiarte de creencias muchas veces limitantes. Sí, depurarte de esas creencias. A mí el dinero se me resbala, a mí yo tengo los bolsillos rotos y siempre se me va. Todos esos introyectos. O de nunca es suficiente, porque también puede ser que tengas suficiente y tú sentir desde esa sombra, de ese miedo a quedarme sin el recurso que quizá aprendiste. Y entonces tú acumular, pero nunca va a ser suficiente porque siempre vas a seguir con ese miedo a que en cualquier día te puedes quedar sin nada. Y entonces, aunque tengas, pues no lo disfrutas, que eso es otra parte de la relación de disfrutar el dinero. Claro, y tiene que ver con el niño. Aquí lo acabas de decir increíblemente. El disfrute va a tener que ver con el niño. Clave, aquí Rayo nos acaba de arrojar un punto clave, una perla como le llamamos. Si no estás disfrutando del recurso, digamos económico, del dinero, explora qué heridas o qué temas, qué historias traes desde tu niño interior. Porque luego hay gente que se espera a llegar a su vejez para disfrutarlo y pues, a muchas veces no llegamos. Ahí está. La vida es vida. Ahí está, por eso es esta parte de confiar y disfrutar. Si al inicio del episodio algo de esas voces te resonó, sentirte insuficiente, confundida o cansado de repetir lo mismo, escucha esto. Esas voces no aparecen porque sí. Son energías internas activándose en automático y muchas veces decidiendo por ti. Inscríbete al curso El poder de los arquetipos, tus energías vitales universales, para transformar tus relaciones con esas voces y dejar de reaccionar sin darte cuenta. Es un proceso profundo para vivir con más claridad, tomar decisiones conscientes y recuperar tu poder personal. Si sientes que es momento de elegir diferente, entra ahora a seryoga.org/arquetipos. Con el tema de la víctima en sombra, pues justamente va a haber una gran sensación de escasez y de carencia que nunca hay. Es una sensación de la vida es injusta. A mí no me alcanza, a otros les sobra, para mí no hay nada. Es un tema ahí muy potente, muy profundo, que sí te invito a que explores desde esta energía sumamente limitante en el tema del recurso del dinero, en la relación del dinero, porque la víctima nos acompaña todo el tiempo durante nuestra vida. Y además no falla que te comparas siempre con el que tiene 10 veces más que tú. Para victimizarse. O sea, para victimizarte. Nunca te comparas. Yo he oído de verdad personas que tienen una situación muy privilegiada. No voy a decir que sean millonarios, pero tienen una casa propia en una zona
segura, muy bonita, tienen, trabajo, recursos, nunca les ha faltado nada. Y sin embargo, claro, siempre se sienten pobres, se sienten que siempre hay... Yo recuerdo, ahora que lo mencionas así, y le llamo yo el síndrome de Sasha Montenegro, porque ya siendo esposa de un expresidente... Sasha Montenegro era una vedette mexicana de los años 70. Exacto, 60, que se fue colocando ahí en el mundo de la política y de los empresarios y demás, hasta, bueno, convertirse en la esposa de un expresidente. Por consiguiente, tenía los beneficios de ser no solamente la esposa, sino además viuda, ¿no? Disfrutar la riqueza de este expresidente. Y por supuesto, cuando quedara viuda, en aquel entonces no era viuda porque se casa. Pero lo que quiero decir con esto, le llamo el síndrome, porque Sasha Montenegro salía, me acuerdo en mis tiempos de Azteca, salía en entrevistas con... De TV Azteca. De TV Azteca. No de que tú eras azteca. No, de TV Azteca, en entrevistas con Patricia Chapoy, en un programa que se llamaba Ventaneando, y salía diciendo que estaba súper pobre. Sí, que ella no le alcanzaba el dinero para nada. Que ella necesitaba... subvenciones y ayudas. Sí. Pedía ayudas. Porque vivía en la colina, lo que le llamaban en México fue muy famoso, la Colina del Perro, que fue una casa en forma de Partenón que se construyó en una colina que se adjudicó. En una zona altamente privilegiada en México. Sí, era una mansión inmensa, en fin, ya bien viuda. No, y de ahí además hicieron desarrollos, un desarrollo se llama La Toscana, y por ahí también. Estamos hablando de Interlomas, Lomas y cosas por el estilo en la Ciudad de México. Y la mujer aún así... Sí, con todos estos víctima. medios, desde la victimización, decía que no tenía recursos, que estaba pobre, o sea, ocupaba inclusive esas palabras. Y en la casa donde a veces la entrevistaron, bueno, veías no solamente el lujo, el derroche y pues sí, toda la opulencia en la que vivía este presidente, y ella pues recibía los beneficios de ser la esposa de este expresidente. Claro, y me encanta el síndrome de Sasha Montenegro, porque yo se lo he oído a muchísimas personas que, bueno, sin llegar a esas opulencias o tal, o sea, viviendo una vida, pero muy desahogada. A lo que quería ir es que siempre nos comparamos con el que tiene muchísimo más y nunca contra quienes realmente tienen carencias y que tienen que realmente luchar su día a día por sobrevivir. Y ahí entra la luz de la víctima. Porque en esta parte de la relación con el dinero, la víctima va a coger responsabilidad consciente y de esta manera va a poder trazar planes claros. Y en esta parte de claros hablo de va a tener claridad de visión, va a tener otras gafas. Y evidentemente va a salirse del relato, porque aquí estamos hablando de relatos, y el relato es muy poderoso, del relato de la escasez. Por consiguiente va a haber posibilidades y va a haber abundancia, porque en la naturaleza eso es lo que hay. Sí necesitas salirte de estos relatos de escasez para poder ver y apreciar lo rico que es el mismo sistema natural en el que vivimos. Por otra parte, la prostituta en sombra va a venderse muy barato y eso le va a cobrar facturas muy caras, especialmente con culpa, y recuerden que la culpa por lo general va a traer castigo. Va a victimizarse desde esta parte del sacrificio, ahí se mezcla con la víctima y bueno, la cosa se pone muy complicada porque además el tema de los valores no los va a tener claros. Y va a perder toda seguridad, va a perder toda confianza. Y ahí creo que todos podemos claramente, a lo mejor lo proyectamos en figuras así, como dijiste, se vende barato o se casa con el millonario aunque no lo ama, ¿no? Es como muy fácil proyectarlo de esa forma, ¿no? Me acuerdo de esta personaje, pues fue una tragedia terrible de Anna Nicole Kidman, que se casa con Anna Nicole Smith. Perdón, Anna Nicole Smith, correcto. Y se casa con este supermillonario, pero ya estaba en sus 90 años, en fin. Pero
creo que es muy fácil proyectarlo allá y no ver nosotros hasta qué punto, por ese miedo a no tener la suficiente seguridad de ingreso y tal, eres capaz de aceptar trabajos o de en tu trabajo aceptar o ir en contra de tus propios valores con tal de recibir tu sueldo. O sea, tan fácil como eso. No nos vayamos a venderte físicamente o tu integridad con un millonario. No tiene que ver con los valores. Día a día, ¿qué tanto haces? ¿Qué tanto vas en contra de tus propios valores con tal de sentir o de tener esa seguridad? O a lo mejor tú dices, yo no quiero ser, yo quisiera siempre haber sido cantante o pintor, pero pues como siempre me dijeron que eso era... Estás sacrificando. Estás asegurada la pobreza, pues no, pues estudio abogado y estudio médico, porque ahí está tu prostituta yendo en contra de tus propios valores y de tu propia autenticidad, con tal de conseguir esa aparente seguridad de, pues si estudio medicina voy a hacer, tener mi vida asegurada económicamente, ¿no? Ahí está una vez más el tema que insisto el día de hoy, que escuches los relatos que te has contado, las historias que te has contado, los hechizos que te has hecho, las maldiciones que te has hecho con el tema de la relación con este recurso, con esta energía que es el dinero. Es bien importante poderlo ver con claridad e inclusive desde la sombra más sombra poderle echar luz. Va a ser muy valioso para poder, digamos, exorcizarte, para poder liberarte y abrirte a esta prosperidad y esta abundancia que seguramente cuando lo tengas muy claro lo vas a poder ver así, con esa luz, con esa claridad. Porque con luz, por ejemplo, como tiene muy claros sus valores, ¿y qué quiero decir con esto? Vivimos hoy día en tiempos muy acelerados, muy bombardeados por lo externo, y entonces creemos que lo que nos dicen los otros que es valor, es lo que yo debo de considerar valor. Uh-huh. Y aquí ya también le hemos liado. Es muy importante con el tema de la prostituta entender qué es valioso para ti. Correcto. Si no quiere decir que valor es tener el coche más caro si a ti no te interesan en lo más mínimo los coches. O tú quieres... Quizá lo que tú valoras es el tiempo. Exacto. Quizá lo que tú valoras es tu creatividad. Quizá lo que tú valoras es el arte. Quizá tú... En fin, aquí lo más importante es entender qué es lo que tú realmente valoras. Ahí es el punto clave. En luz, recuerda que la prostituta, desde la dignidad, va a honrar este intercambio y por lo general va a ser de manera justa y va a saber hacer el intercambio. Va a entender que cobrar, que recibir, es parte de este intercambio. Por consiguiente, no le va a costar trabajo hacer este tipo de intercambio o mejorar esta relación. Entonces, es importante entender que la prostituta va a entender muy claramente desde su luz que el cobrar desde la dignidad le va a honrar este intercambio justo, equitativo. El saboteador en sombra, por ejemplo, va a estar perdiendo, gastando, bloqueando, destruyendo oportunidades, todo lo que tenga que ver con construir estos puentes hacia la fortuna, hacia el bienestar económico. Y es tremendo, porque el saboteador cuesta mucho trabajo verlo, ¿eh? Uh-huh. Te invito a que lo explores muy bien y que veas qué relación, especialmente con el tema del saboteador, quizá no estés viendo. Si no estás llegando, si te está faltando el recurso, si lo sientes así, de verdad, explora. Porque en su luz, el saboteador va a protegerte. Va a ser coherente, va a evitar derroches. El saboteador le va a dar mucha conciencia a tu intercambio. Es que muchas veces es que no gano nada y no produzco y hago y no veo. Y claro, no te paras cuánto y en qué estás gastando. Correcto. Y qué tanto de ese gasto realmente es porque es algo importante o valioso para ti, o qué tanto de ese gasto es porque pues es lo que te dijeron que tocaba. O por inconsciencia, quizá sigues pagando esos canales ya que ni ves, por ejemplo, o esas plataformas
de televisión de sí, paga. pero ¿cómo no vas a decir que tienes las 10 plataformas de streaming? Puede ser, lo que estoy diciendo aquí, muchas veces las tienes, pero ni siquiera sabes que las estás pagando. Ni las ves. Aquí estamos hablando de esta parte que ni siquiera ves. Muchas veces tienes estas fugas económicas que no las ves, que ni siquiera las tienes claras, ni siquiera las ocupas. Uh-huh. A eso quiero llegar. Sí, ¿cuánto de lo que tienes y de lo que has, pues en lo que has gastado tu dinero, por decirlo de alguna forma, cuánto realmente utilizas? Ahí está el punto, porque el saboteador en su luz, recuerda, tiene que ver con este intercambio de forma consciente, creando estos puentes porque va a proteger este recurso. Es bien interesante. Y finalmente, pues cuando hablamos del juez interior, en su sombra, yo creo que puede ser de los que además es la voz que más machaca y puede ser en sombra de los más peligrosos para no tener el recurso. Porque por lo general va a estar criticando, culpando, justificando, justamente por tener o por no tener, por desear o por no desear. Muchas veces va a estar en sombra en una rigidez muchas veces moral, que ponen etiquetas al dinero. Por ejemplo, el dinero es vulgar, o el dinero es sucio, o el dinero es de gente mala, o es todas estas, digamos, adjetivos calificativos desde una crítica y de una rigidez moral, nos pueden ocasionar serios temas con la relación con el dinero. O incluso cuando menosprecias al que tiene menos dinero que tú, pues claro que hay abajo de eso un miedo terrible porque cuando tú ves una persona pidiendo dinero en la calle, te confronta con que tú podrías ser el que está ahí. Tú nunca sabes en la vida las situaciones que se pueden presentar, en las que te pueden dejar necesitando, pidiendo ayuda. Sí, es una ventana. Entonces, claro, te confronta con eso, pero es tal el miedo que entonces pues lo rechazas terriblemente. Pero subyacente está ese terror a yo poder acabar ahí. Claro. Entonces imagínate, en sombra es tremendo. Es como una carcoma ahí que... Pero es mucho más honesto cuando lo puedes pues ver de frente y decir, sí, claro, yo pues, tengo miedo a eso, pero entiendo que esta persona no es menos, o no, muchas veces oyes, no, es que así decidieron vivir, no sabes la historia de esa persona. Correcto. Yo creo que desde la puedes compasión, desde el poder comprender que hay historias de vida, claro, que hay situaciones, creo que la mayor ventana con el ejemplo que pones es ver una situación humana. Uh-huh. Y ya luego, si tienes interés, que sería de lo más valioso como sociedad, poder realmente verles y coger interés y con ellos responsabilidad como tejido social, y te puedes ir enterando de cosas muy potentes, como muchas veces pasaron por una situación de una enfermedad, o un familiar, o sus hijos, o vaya, o una situación de guerra, uh-huh, o una situación de, pues muchas veces catastrófica o extrema. Entonces, bueno, es muy interesante esta parte de la crítica del juez desde la sombra, pero en luz nos va a dar un poquito el matiz que estábamos diciendo ahorita, un discernimiento desde una parte humana, ética, compasiva, va a buscar una salud en esta relación con el recurso. Evidentemente estamos hablando de conectar con este merecimiento, conectar con tus valores, conectar con una fuente realmente inagotable, como entender un recurso tan bello e importante para mí desde mi visión, la creatividad. Tu cuenta bancaria refleja muchas veces tu cuenta emocional. Es potente. Te invito a que lo reflexiones. Edgar, ¿nos puedes dar por favor regalos para integrar estos arquetipos en nuestra relación con el dinero? Claro, a ver, regalitos. Vamos a vernos muy generosos y vamos a abrirnos a la abundancia, comenzando por ahí.
Yo creo que esta parte de entender que la relación del dinero la transformamos nosotros. Nosotros elegimos cuál es la relación con el dinero que vamos a tener. Pues observa tu emoción dominante con el dinero. Creo que es un punto básico. ¿Qué te genera? ¿Qué emoción te despierta? ¿Te da miedo? ¿Te da culpa? ¿Te da ansiedad? ¿Te da control? ¿Te da evitación? ¿Qué emoción hay ahí vinculada con esta energía? Y la emoción te va a revelar mucho el arquetipo activo. Recuerda eso. Ya los acabamos de ver. Entonces, si es juicio, pues ya sabes por dónde va. Si es escasez, pues ya sabes por dónde va. Si te victimiza, así es. Claro. Siguiente regalito. Toma de conciencia. Antes de una decisión económica que tenga que ver con recurso económico, dinero, respira y repite esta frase. Elijo relacionarme con el dinero desde la conciencia, no desde la herida. Con eso te va a ayudar a recolocarte cuando vayas a tomar una decisión. Siguiente regalito. Revisa si das más de lo que recibes. Voy a decirlo más claro. Revisa si gastas más de lo que generas. O si te cuesta permitirte recibir. Porque muchas veces estás dando y no recibes. No cobras. O no te dejas recibir porque a veces te quieren dar y tú no. Y recuerda este punto clave. La abundancia necesita equilibrio. Es muy importante. Y fíjate que yo que tengo muchísimos años en el mundo de la energía, por eso hoy día me dedico prácticamente al 100% con este tema. Cuando yo comenzaba a leer cartas, muchas veces las personas decían, ¿y por qué cobras? Porque ya cuando cobras, tiene que ver con este intercambio energético. Y justamente esta era mi respuesta. Y te estoy diciendo que yo tendría 13 años. Y ya cobraba porque además atendía a la persona. La persona iba y buscaba justamente este trabajo, este acompañamiento. En ese momento yo lo hacía con el tarot, con los arquetipos de los arcanos mayores, especialmente del tarot. Y fíjate que es bien importante entender eso. Todo tiene un intercambio energético. Y sí es bien importante que evitemos esos relatos o esas historias de cómo es espiritual o cómo es energético, no va a haber un intercambio. Perdóname, es que es bien importante entender que hay un intercambio energético. O cuando lo disfruto, no, pero ¿cómo voy a cobrar por esto que disfruto tanto, no? Sí, es como si Taylor Swift no cobrara porque disfruta mucho cantar y bailar. O Meryl Streep, que disfruta mucho actuar y que no cobrará por eso. Creo yo que cuando llegamos justamente a reconocernos, a mejorar cada vez más nuestra relación con nosotros mismos, podemos ir encontrando cada vez más esa profesión, esa vocación, ese hacer desde el disfrute y generar recursos, monetizar ese disfrute. Y creo que tiene que ver mucho con este trabajo personal, con todo esto que ofrecemos nosotros, por ejemplo, en el Academy. Si estás en crianza, habla del dinero con naturalidad y enseña seguridad a tus hijos. Enséñales que tiene un valor. El silencio o la culpa transmite miedo. Es bien importante que te enseñen a una educación financiera desde pequeñito. Frase que te invito que integres con tus pequeños. El dinero es una herramienta, no es una medida de valor. Decretito. Sano mi relación con el dinero y reconozco mi valor y permito el intercambio justo. La abundancia fluye cuando dejo de resistirla. Libre. El dinero no te define, pero sí te va a revelar mucho. Cuando sanas tus arquetipos, el dinero deja de mandar y empieza a acompañarte. Y si hoy te das cuenta de viejos patrones, celébralo. La conciencia es el primer acto de abundancia. Recibir con paz es una forma profunda de amor propio. Genial, nos abrimos a la abundancia. Muchas gracias por escucharnos.
Compártelo si sabes de alguien que quiera mejorar su relación con el dinero y te dejamos un abrazo muy fuerte. Recíbelo lleno de plenitud y lleno de abundancia. Gracias por escuchar Tus Relaciones Arquetípicas. Si este episodio tocó algo en ti, suscríbete al podcast y compártelo con alguien a quien le pueda llegar al corazón. Y si quieres profundizar en ti y transformar desde la raíz, regístrate a la Masterclass gratuita sobre los 4 arquetipos vitales en masterclass.seryoga.academy y recuerda, cambia tu patrón y cambiarás tu historia.